Buenos días, agradecidos del Señor que nos permite nuevamente el poder estar conectados y poder traer la palabra a través de este medio. Quiero esta mañana compartir con ustedes un tema muy importante que hoy más que nunca debe estar en nuestro corazón y ver lo que el Señor habló acerca de estos tiempos y de que es o no esta generación la que veremos la venida de Jesús por segunda vez, pero es necesario que nosotros estemos informados para no caer en confusión, para tal vez también no caer en redes de gente que aprovecha estos tiempos para hablar cosas que no son bíblicas o que hablan desde la emoción. Así que, queridos, en esta mañana dispongamos nuestro corazón y pidamos al Señor que Él sea abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para poder ver y que llegue hasta nuestro corazón lo que quiere hablarnos en esta mañana. Les invito a que cerremos nuestros ojos brevemente para que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos ayude a entender esta palabra. Señor, te damos gracias por tu tiempo, porque tú eres bueno, porque, Señor, tú nos abres y revelas tu palabra. Corres el velo, Señor, para que nosotros podamos entender. Mi Dios, tu palabra nos saca tal vez de la ignorancia, Señor, nos revela tu propósito y nos permite ver las cosas que sucederán el día de mañana, Señor. Gracias por mis hermanos, por todos mis hermanos que están conectados, por amigos también en los diferentes lugares, en las diferentes naciones, Señor, alrededor del mundo. Gracias por este tiempo precioso y Señor, nos conectamos con tu Santo Espíritu, al igual que nos conectamos con nuestros hermanos, no físicamente, pero sí espiritualmente, por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Abramos, amados hermanos, la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, versículo del 10 al 14. Nos dice Romanos capítulo 13, el 10 al 14. Miren lo que nos dice. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced esto conociendo el tiempo, dice el apóstol Pablo, que ya es hora de despertarnos. Nos está exhortando y nos está diciendo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche, nos dice, está muy avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente, como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales, y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Vemos que en estos versículos Pablo menciona dos cosas muy importantes. La primera nos habla acerca de la venida de Cristo de los versículos 11 y 12. Y luego también nos menciona la forma de vivir o cómo nosotros tenemos que proceder y vivir en esta nueva vida a la cual el Señor nos llamó, que están en los versículos 12 y 14. Pero veamos un poco acerca de la venida de Cristo que nos dice en el versículo 11. Y nos dice, y hacer esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos de sueño, porque ahora la salvación, nos dice, está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor, a través de estos versículos, está afirmando de su regreso, de su parasousia, de su venida por segunda vez. Nos dice que es inminente. Afirma también y nos dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Y no está hablando de un sueño físico, se refiere a un sueño espiritual. Nos dice que es el momento de que la iglesia se despierte, porque el regreso del Señor está más cerca que nunca, que el día en que le veremos cara a cara, la hora en que seremos transformados, la hora de nuestra ida al cielo está muy, pero muy cerca. Cada año que pasa es un año menos.
Hoy es domingo, se ha terminado la semana. Del anterior domingo que estuvimos han pasado 7 días sin darnos cuenta. Son 7 días menos en nuestra vida ya. Es por eso que es necesario, y nos dice el apóstol Pablo, que nos levantemos del sueño. Aunque es una expresión figurativa, describe una actitud de indiferencia, una actitud de relajación, de no poseer el sentido de urgencia, de no querer cumplir con la voluntad y el deseo del corazón de Dios. Pablo nos exhorta y nos dice nuevamente, es hora ya de levantarnos del sueño, es hora de correr, competir y pelear la buena batalla. En la carta a los Corintios nos dice también que tengamos cuidado, que no nos creamos tan santos, sino que estemos atentos, y nos advierte: tengan cuidado para que no seamos eliminados por los tiempos que corren, porque son tiempos muy peligrosos, porque están apareciendo gente por doquier trayendo doctrinas totalmente contrarias a las que Dios nos enseñó. Por eso nos dice y nos advierte el apóstol Pablo que estemos muy atentos y que no durmamos, que es tiempo de despertarnos espiritualmente, iglesia, y de estar atentos, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y a entender y a vivir la palabra de Dios para que no nos sorprenda aquel día cuando Jesucristo venga por segunda vez. Nos dice en 1 Corintios 9, 26 al 27, nos dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, nos dice, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Que tengamos cuidado, que el que esté bien mire que no caiga, nos dice. Así que, amados hermanos, no siendo nosotros heraldo para algunos, vayamos a ser eliminados por estar en confianza, por estar dormidos, por estar en un sueño espiritual, que el Señor nos está llamando en esta hora, en este tiempo, a que nosotros nos sacudamos y nos despertemos, porque realmente, queridos, estamos pasando una mala pesadilla y el mundo ha caído en una desesperación, en una depresión terrible que está afectando por todas partes a los seres humanos. Pablo está muy despierto y tenía mucho cuidado con las cosas espirituales. Lo estamos viendo, que estaba muy despierto espiritualmente hablando y tenía mucho cuidado con las cosas espirituales. Y no solo estaba despierto, sino que vemos que también competía, que también peleaba, como hemos leído en estos versículos. En la carta a Timoteo también nos exhorta a que todos debemos de estar despiertos y no descuidar nuestra vida espiritual y ser ejemplo a los demás, y que cuidemos también, muy importante, nuestra salvación, ese regalo tan grande que nos dio el día que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:16, es una introducción para luego llegar a lo que queremos ver, queridos. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Iglesia, amados hermanos, nos está diciendo, aunque yo no las pueda ver, aunque los hermanos no nos puedan ver, pero nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo que tengamos mucho cuidado de cómo nosotros estamos viviendo, cómo estás viviendo tú, cómo estoy viviendo yo. Que nos mantengamos firmes en lo que es correcto, que nos mantengamos firmes en nuestra manera de vivir, que es la que debe agradar a Dios, en nuestro hablar, en nuestro proceder, en nuestro actuar, en todo nos está diciendo que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos correctos, por el bien, nos dice, de nuestra propia salvación, y también de quienes nos miran, de quienes son testigos de que en nosotros Cristo Jesús ha cambiado nuestra forma de vivir y nuestra forma de proceder. Así que tengamos mucho cuidado de cómo vivimos, de cómo procedemos, de cómo actuamos, de cómo hablamos, aunque no nos reunamos, aunque tal vez pensemos que nadie nos ve, pero hay unos ojos que están sobre nosotros, que sabe cada paso milimétrico que estamos dando, que sabe cómo respiramos, que sabe cuántas neuronas tenemos, que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, que sabe todo, absolutamente todo de nosotros, no se escapa ningún detalle, y nos dice que nosotros debemos vivir sabiamente, vivir en temor, y tengamos mucho cuidado.
Y Pablo estaba tan consciente de cómo vivir, de cómo tenía que proceder y de que no tenía que dormir, que él se incluye en esta exhortación del versículo 11 de Romanos. Y miren lo que dice: y haced esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, queridos? Es el tiempo peligroso por el que estamos viviendo. Es el tiempo que estamos viendo, que somos tan susceptibles, que puede venir sin saberlo la muerte. Y eso nos dice, y saber conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y nos advierte y nos dice: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Es decir, ¿qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo a través de estos versículos del apóstol Pablo? Que en toda la historia de la humanidad, este es el momento donde más evidencias hay de que nuestra redención está más cerca que nunca. Es decir, que en esta época, que en este momento, es tan visible que Cristo va a venir por segunda vez, que nos dice el apóstol Pablo y nos advierte que ya no es tiempo de dormir, y sino que nos despertemos de esa somnolencia espiritual por la cual tal vez podemos estar pasando tú y yo en esta mañana. Ahora vamos a Jesús. Vamos a Jesús cuando habla con sus discípulos y les habla acerca de los fin de los tiempos. Entremos un poco y miren lo que dice Jesús. Igualmente va por la misma línea. Miren lo que dice Jesús en Mateo 24, 32 al 33. Jesús hablando con sus discípulos acerca de la final de los tiempos. Dice: de la higuera aprended la analogía. ¿Qué es la analogía? De la parábola o de la semejanza, de lo que hablaba siempre Jesús. Jesús siempre se refería a las personas a través de parábolas, la mayoría de las veces, a través de semejanzas, a través de analogías. Y nos dice: cuando su rama ya está tierna y brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Y cómo podemos saber si esta generación es a la que se está refiriendo Jesús? ¿Cómo podemos saber si verdaderamente somos nosotros que estamos viendo que esa higuera ya está tierna y están brotando sus ojos? Y sabemos que el verano está, que sus hojas, perdón, y sabemos que el verano está cerca. Y nos dice Jesús así que cuando pasen estas cosas es cuando nosotros debemos estar despiertos. ¿Cómo podemos saber esto? Hay uno del Antiguo Testamento, en Daniel 8, y vamos a encontrar algunas profecías que se escribieron hace 2600 años, que fueron escritas y que pasarán en el fin de los tiempos. Daniel 8, 17 nos dice algo muy importante para que nosotros entendamos y podamos también ver que es para el fin de los tiempos. Daniel 8, 17 nos dice: vino luego cerca de donde yo estaba, dice Daniel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el fin, para el tiempo del fin. Uno de los síntomas que claramente podemos ver en el planeta es que la maldad se ha multiplicado y que el hombre está aceptando leyes totalmente contrarias a las leyes establecidas por Dios. El hombre está rechazando totalmente a lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno, lastimosamente, el hombre está llamando malo. A lo establecido por Dios, que es lo bueno, está el hombre llamando malo. Y Jesús advirtió cómo será la humanidad antes de la venida o de su segunda venida. Y nos dice en Mateo 24, 37, más adelante, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? ¿Qué estaba sucediendo para que Jesucristo haga esa comparación que dice como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé, y así será la venida del Hijo del Hombre? Nos dice en Génesis capítulo 6, del 5 al 7, nos dice lo que estaba pasando en aquella generación cuando tuvo que enfrentarse Noé y predicar, y Dios le mandó a que hiciera un arca. Dice, miren lo que dice en Génesis 6, 5 y 7. Jehová vio que la maldad del hombre era mucho en la tierra,
y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal, como lastimosamente podemos ver en esta sociedad. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberles hecho. Eso dice Jehová el Señor en Génesis capítulo 6. Hoy está pasando exactamente igual que en el tiempo de Noé. Exactamente, la maldad del hombre se está multiplicando, el hombre cada vez más se aleja del corazón de Dios, se aleja más de las leyes de Dios. Esa es la maldad en el corazón del hombre, no quieren saber nada acerca de las cosas de Dios. Y el mundo lastimosamente cada vez se encuentra en una degradación y en una depravación tan grande que esto va a provocar que el juicio de Dios venga sobre este planeta. El hombre cada vez se aleja más y más y más de las leyes de Dios. ¿Qué vemos el resultado de todo esto? ¿Qué ha provocado que el hombre se aleje de la ley de Dios? Vemos un planeta enfermo. Vemos un planeta que se ha alejado, que está totalmente en vías de extinción. El hombre no ha sabido ser mayordomo. Al contrario, el hombre cada vez destruye más al planeta. Podríamos decir que nuestro planeta, nuestro mundo, tiene una enfermedad parecida al cáncer y lastimosamente está regado por todas partes. Se ha convertido en una metástasis. ¿Qué queremos decir con esto? Si el hombre no se vuelve a Dios, si el hombre no se vuelve atrás de sus maldades, si el hombre no se arrepiente, solamente le espera una horrenda expectación de juicio y muerte de parte de Dios. Pero sin embargo, Dios en su amor está dispuesto a perdonarnos y nos dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué precioso del Señor, pero el Señor está esperando que nosotros demos el primer paso. El Señor está esperando que la humanidad, que el mundo vuelva sus ojos a Él, y nos dice claramente: si el mundo se humillara, si el mundo volviera sus ojos a invocaren su nombre y se convirtieron de sus malos pasos, entonces dice el Señor que Él oirá desde los cielos y perdonará sus pecados, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Pero lastimosamente, en lugar de que el hombre se acerque cada vez más a Dios, su corazón cada vez está más lejos de la verdad de Dios. Vamos nuevamente al libro de Daniel. El Señor le sigue hablando en el capítulo 10 y mire lo que le dice. Daniel 10:14 le dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y en Daniel 12, 4 y 9 continúa diciendo: pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Una de las muestras de algo muy notorio de que Jesucristo está por venir por segunda vez es lo que está diciendo el profeta Daniel en el versículo 4 del capítulo 12, que nos dice que la ciencia aumentará. La ciencia aumentará de una manera como jamás lo hemos visto. Así que esta profecía se está cumpliendo y se ha cumplido en el siglo XX. Y luego también veremos lo que dice Jesucristo acerca del final de los tiempos y juntamente con los apóstoles. Siempre Jesús quería que supiéramos lo que va a pasar antes de su segunda venida. Primero, queridos, tenemos que decir algo muy importante. Nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso. Ninguno, nadie sabe, no existe. Jesucristo le dijo claramente que ni aun los ángeles del cielo, que ni Él sabía cuándo el Señor iba a venir por segunda vez. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque debemos tener cuidado con las profecías que se escuchan en las redes.
Hay que tener cuidado con lo que las personas están diciendo, que no salgas, que esto va a acontecer, que mañana por la noche no salgas, que ten cuidado que un terremoto va a haber después de 2 meses. Ahora en este tiempo de confinamiento que ha habido, han salido muchas cosas, miles de cosas que han invadido las redes sociales. ¿Y qué es lo que han causado? Solamente histeria colectiva. Han causado malestar en nosotros por hacer caso de personas que tal vez quieren aprovechar el momento y sacan y salen con profecías que a veces, muchas veces no tienen ningún sentido y solamente quieren causar estrago en las personas. Así que tengamos cuidado, queridos, con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que la gente cuelga en internet, porque realmente eso no tiene muchas veces ninguna lógica. Si queremos saber algo acerca de la segunda venida de Cristo, ahí está la Biblia. En la Biblia tenemos todo, absolutamente todo, de cuándo vendrá Cristo y cómo va a proceder y cómo va a ser este suceso hasta que Él venga. Así que no tenemos que nosotros hacer caso a lo que dicen las redes sociales. Tengamos mucho cuidado con lo que dicen y de esas profecías que está sucediendo. Por ejemplo, yo les digo algo, miren, tenemos un ejemplo de David Wilkerson. Hay un pseudo apóstol, que no quiero decir el nombre, porque tal vez causar malestar en personas que le pueden seguir. Hubo un pseudo apóstol que dijo y publicó diciendo que David Wilkerson había profetizado acerca de este confinamiento que va a suceder, de que las personas iban a guardar en sus casas, de que absolutamente todo las ciudades iban a estar desoladas, que no iba a haber gente, que la economía iba a retroceder, que iba a caer en una recesión muy grande. Y entonces, claro, la gente comenzó a alarmarse diciendo David Wilkerson, las profecías. Es decir, que David Wilkerson tiene profecías dadas en sus libros. Sí lo tiene. Pero hay cosas también que los hombres aprovechan para hacerse publicidad. Y este hombre pues cogió esto y dijo que David Wilkerson había escrito. Y cuando se va a la fuente, al libro, donde entre comillas se decía que estaba escrito las profecías, no se encontró absolutamente nada. Y a un segundo libro que también tiene David Wilkerson se buscó y tampoco se encontró ninguna información acerca de lo que este hombre decía. Claro, y una vez que se va a la raíz, a la publicación de este documento, de esto, vemos que esta información fue dada después del confinamiento. O sea, una vez que ya se sabía lo que pasó, que la gente estaba guardada, que la economía iba a pasarla por un tiempo de crisis. Este hombre escribió esto. Y luego se llega a la fuente y diciendo que es en una reunión que él tuvo con David Wilkerson, solamente los dos estuvieron sentados tomándose un café, y ahí es cuando David Wilkerson le dijo lo que iba a suceder. Claro, pero él ya le escribió esto sabiendo lo que ya había pasado. O sea, se aprovechó de este tiempo de confinamiento para sacar una información que es absolutamente mentira y de quedar bien. ¿Y qué buscaba? ¿Qué estaba detrás de esto? Pues estaba en venta un libro suyo. Él quería vender a la gente un libro suyo, y una manera de llamar la atención, de cautivar a la gente, era pues tomando esto, diciendo que David Wilkerson lo había dicho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos, y no decir y no creer todo lo que dice, porque el mismo Cristo, el mismo Jesús nos advirtió en Mateo 24, 23 al 26, y nos dijo: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que os dijeren: mirad, está en el desierto, mirad, está en las redes sociales, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Tengamos mucho cuidado, porque luego, hermanos, ustedes hacen caso de todas esas y no pueden ni dormir. Y están luego asustados. Cualquier cosa, amados hermanos, cualquier cosa en lo que yo pueda ayudarles a contestar, escríbanme por interno y yo les puedo
no es que lo sepa todo, no es que tenga información de todo, pero algo podré ayudarles o investigar para ver de dónde viene esa fuente. Así que tengamos mucho cuidado y no creamos. Pero sí, lo tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Y como hemos estado leyendo en Daniel, estamos viendo que nos dice y nos advierte que una señal de los últimos tiempos es que la ciencia aumentará como nunca antes lo había hecho. Jesucristo en el Monte de los Olivos, capítulo 24, dice a los discípulos, y estando sentado en los Montes de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, nos dice, solo será principio de dolores. Miren, tomando el texto de Daniel, de lo que dice que la ciencia aumentará, veamos esto y tomen atención, queridos, lo que nos dice. Desde Caín, que mató a Abel, hace 6,000 años, hasta ahora, la historia del planeta ha sido de guerras y guerras y guerras. De hecho, el Instituto de la Investigación de la Paz, que está en Suecia, Estocolmo, dice que de los 6,000 años de historia que tiene la humanidad, en tan solo 25 años ha habido paz. Es decir, en 5,975 años de existencia de la humanidad, ha sido solamente guerras y guerras y guerras. Y solo 25 años ha habido paz. Pero sin embargo, o sea que estamos diciendo que siempre ha habido paz, pero sin embargo fue en 1914, es decir, en este siglo, donde el ser humano provocó la Primera Guerra Mundial y se levantó nación contra nación, que fue provocada en el siglo XX. Y luego aparece una Segunda Guerra Mundial, como dijo Jesucristo, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en 1939 hasta el 45 duró 6 años y provocó la Segunda Guerra Mundial entre Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, que estaban en contra de Japón, Italia y Alemania. Esa es la guerra contra los nazis y provocando una gran mortandad. Ese tiempo, lastimosamente, 150 millones de seres humanos murieron provocados por esta guerra. Jesús dijo, y dijo muy claramente, que en los últimos días se levantarán nación contra nación. ¿Está Jesús hablando de este tiempo? ¿Está Jesús diciendo que este tiempo es el que de su advenimiento, cuando Él vendrá por segunda vez? Ahora veamos también un poco acerca del testimonio de los apóstoles en la carta de 1 Timoteo, lo que nos dice en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, nos está diciendo de que antes que Cristo venga, los hombres van a pervertir el evangelio. Las personas van a empezar a hablar disparates, barbaridades, que van a provocar que la gente se ponga en contra de Dios. Estos hombres, que son amadores de sí, enseñarán una doctrina distorsionada a lo que la Biblia le llama doctrina de demonios. Es verdad que siempre ha habido falsos maestros, ha habido falsos profetas, ha habido falsos apóstoles, pero Jesús dijo que antes de que Él vuelva, esto se iba a multiplicarse como nunca antes lo habíamos visto, o como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Segunda de Timoteo 3:1 también nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tomen en cuenta esta palabra cuando dice peligrosos. Peligrosos en el griego quiere decir chalepos. Cuyo significado es feroces. Y esta palabra aparece en la Biblia únicamente en la historia del endemoniado gadareno. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice tiempos peligrosos? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo cuando dice tiempos peligrosos? Está diciendo que
estos tiempos serán tiempos endemoniados, o sea que Satanás estará bajo control de todo lo que está sucediendo, donde el carácter de las personas se va a descomponer a un punto que la humanidad lo aceptará como normal. Y lo estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo, lo que está pasando en los diferentes lugares con la sociedad. Porque nos dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Serán tan centrados en sí mismos que solo les va a interesar sus propios intereses. No les importa a los demás. Serán hombres endiosados en sí mismos. Y lo que se escucha y se sabe que los elitistas, estos hombres poderosos, los dueños del planeta, lo que quieren es reducir la población. Quieren reducir la población de 7.000 millones de habitantes, que somos casi 8.000 millones de habitantes, la quieren reducir a 500.000. Por eso lo que está pasando, lo del coronavirus es un ensayo para lo que ellos quieren provocar, porque son gente que no les importa absolutamente nada, solamente tienen intereses propios, solamente quieren ellos ser el dueño del mundo, no les interesa la vida de los demás. A nosotros no les interesamos a ellos, quieren quitarnos del medio. Eso es lo que está viendo en estos tiempos, que son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué nos está hablando? De una decadencia total del afecto natural y pérdida de valores de esta sociedad. En la década de los 80 es cuando salta la noticia de niños, adolescentes y asesinos. Es cuando por primera vez se llega a escuchar de niños que están asesinando. Tenemos un ejemplo de Barry Dale Loukaitis, de 14 años, que fue el responsable del tiroteo en la escuela Froynard de Midley en Moise Lake, Washington, en febrero de 1996. En este asalto se llevó la vida de su maestro de álgebra y de 2 estudiantes. Asaltó su escuela disfrazado como un pistolero del lejano oeste y armado con un rifle y 2 pistolas pertenecientes a su padre. Y este fue condenado a 2 cadenas perpetuas, más de 200 años, sin la posibilidad de libertad condicional. Y así como muchos casos de niños asesinos. Hubo un caso en Inglaterra, de 2 niños de 11 y 10 años que cogieron a un bebé de 2 años y lo torturaron, lo flagelaron, lo golpearon con piedras, le pusieron en las vías de un tren para que lo pasara, y finalmente pues terminaron con su vida. Niños de 10 y 11 años también fueron ellos dados y enviados a la cárcel, condenados con una de las más fuertes condenas de aquel tiempo. Y vemos que eso está pasando y nos dice, desobedientes a los padres, soberbios, ingratos. Y el apóstol Pedro, también nombra este tiempo, y vemos que la sociedad lastimosamente está en caída libre. El apóstol Pedro también nombra este tiempo. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Jesucristo viene? Solo ustedes dicen Jesucristo viene y no hay nada. ¿Dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas pertenecen, así como desde el principio de la creación. Pedro dice que se multiplicarán los que van a perseguir el cristianismo, a la Biblia y a Dios. Nunca en la historia de la humanidad se ha levantado tantos burladores como en este tiempo, y gente atea en contra de Jesús. La sociedad vive un relativismo espantoso, donde cada cual dice que es dueño de la verdad, y alejados totalmente de Dios. Hay naciones donde el 90% de la población son ateos, no creen en Dios, se han alejado totalmente de la palabra de Dios. Y eso nos dicen que en los últimos tiempos esto va a aparecer aquí en la sociedad, para que nosotros estemos pendientes y veamos que estamos pasando los últimos tiempos, de la cual nos advirtió Jesús, nos advirtió el Señor. Y en primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Nunca, escúchenme bien esto, queridos, nunca en la historia
del planeta, el mundo se había encontrado tan cerca de ser gobernado por un solo hombre. Nunca. Los gobiernos, los estados, las multinacionales, los hombres más poderosos están pidiendo la presencia de un hombre que gobierne el planeta entero. Jamás en la historia había pasado eso, pero hoy ya se escucha. Hoy se escucha y quieren y están buscando una persona, un nuevo orden mundial que nos gobierne en este tiempo, donde quieren que aparezca un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Este llamado globalismo. En el siglo XX la tecnología ha explosionado en sus avances y de una manera impresionante. Miren todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos nosotros la última generación y la que será testigo de la venida de Jesucristo? La Biblia nos dice que la segunda venida de Jesucristo no puede ser aplicada en las pasadas generaciones, sino específicamente en la nuestra. Por primera vez en la historia, las características de la segunda venida de Jesucristo son visibles. Y vemos primero el aumento del conocimiento de la ciencia, del cual el profeta Daniel anunció hace 2600 años. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las puertas y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Miren, desde Adán y Eva hasta el siglo XX, saltamos del burro a los automóviles. Es decir, en casi 6000 años, el hombre pasó de utilizar un animal de 4 patas a la utilización de un vehículo impulsado por combustible. En 5900 años. En 5900 años, miren lo que se inventó. Se inventó de que el hombre, de utilización de animales, pasó al conocimiento a crear vehículos impulsados por combustibles. Y en tan solo 120 años, desde la invención del vehículo, pasamos de los vehículos de gasolina a la informática, a la inteligencia artificial, la robótica, el transhumanismo y la era nuclear, etcétera, etcétera. Miren lo que en 120 años ha hecho el hombre, ha descubierto, ha inventado el hombre. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright realizaron su primer vuelo. En 1903, los hermanos Wright. En 1929, el médico Alejandro Fleming descubre la penicilina. En 1945, el doctor Enrico Fermi, italiano, y el doctor Oppenheimer, alemán, bombardean el uranio, cuyo descubrimiento llevó a la elaboración de la primera bomba atómica. En noviembre de 1952 es creada la primera bomba de hidrógeno y también fue detonada. En 1957 es el lanzamiento que provoca Rusia del primer satélite al espacio. En 1969 el hombre pisa la luna. 1973 la primera plataforma espacial es puesta en el espacio. 1975 se fabrica el primer PC. En 1983 los primeros teléfonos móviles aparecen, los teléfonos celulares para América Latina. El surgimiento de la nanotecnología como un campo en la década de los 1980, una tecnología muy pequeña, casi microscópica, aparece en 1980. En 1991 se desarrolla la red Internet. En 1994 se fabrican los drones, que son naves no tripuladas. 1996 se habla de la clonación. Tenemos el ejemplo de la oveja Dolly. En 1997 el buscador Google, aparece el buscador Google. En 2004 el Facebook, esta red social llamada Facebook. En 2005 aparece YouTube. 2009 es uno de los inventos que cambiará para siempre la utilización del dinero. Aparece la moneda digital llamada Bitcoin en 2009. El 15 de octubre de 1919, IBM presenta el primer ordenador cuántico comercial de la historia. ¿Qué son estos ordenadores cuánticos? Que son ordenadores que pueden hacer cálculos que en condiciones normales tendríamos
o tardaríamos el tiempo de vida que lleva el universo para realizarlos con ordenadores que tenemos en casa. Un ordenador cuántico de casa, de sobremesa, que el que pudiera tener, podría albergar toda la información, la que tiene Google en sus superordenadores en la actualidad. En 1956 vemos la aparición de la inteligencia artificial, solamente como una definición, que le dice que es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes que pueden percibir, comprender y aprender. 2020, la inteligencia artificial ya está en nosotros. La inteligencia artificial es la capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta. Es el avance más importante de la tecnología en los últimos siglos. Pero también dicen que representa un peligro real para la humanidad, porque los ordenadores hoy en día controlan centrales nucleares, controlan el suministro de luz, controlan misiles armados. Y si un día la inteligencia artificial decide que los humanos no somos necesarios, que somos un peligro, pues sabe Dios lo que pueda ocurrir. Y este temor lo comparten las mentes más brillantes. A la cabeza está Bill Gates. Más creaciones en este siglo. 2020, los científicos crean los primeros robots vivos que se curan a sí mismos utilizando células madre de ranas llamadas sexnovos. Y estos robots pequeños que miden menos de 1 milímetro son seres vivos creados por la ciencia. ¿A dónde hemos llegado, queridos? ¿Por qué les digo esto? Porque es notorio que Cristo está por venir. Nadie sabe el día ni la hora. Ninguno sabe. Pero sí nos dice que cuando veamos esto que está aconteciendo, cuando veamos como igual que la higuera, que lo que viene, lo que ven nuestros ojos, que tengamos cuidado, que su advenimiento está muy, muy cerca. Tenemos la tecnología, la evolución de la tecnología del móvil, del primer G, del segundo G, del tercer G y del 4G que está hoy en la actualidad y esperando que aparezca el 5G. ¿Por qué les digo esto, queridos, de la tecnología, de Internet? Porque es lo que nos va en un futuro a controlar. Esto nos va a controlar. Aparece el primer G o primera generación de Internet solamente, miren, aparece solamente para hacer llamadas y con una calidad de voz relativa. Luego del primer G aparece el 2G o segunda generación de Internet, que a partir de los 90 mejora la transmisión de datos y crea la posibilidad de navegar por Internet. Aparece el tercer G o 3G o la tercera generación, se mejora la potencia de las antenas, permitiendo más conexiones, mayor calidad de voz y mayor velocidad para transferir datos, alcanzando hasta 2 megabits por segundo bajo condiciones determinadas. No, se puede hacer videos en tiempo real. Y luego de esto, del 3G, aparece el 4G o cuarta generación de Internet. La evolución continúa y se introducen mejoras de las antenas en su capacidad, en la cobertura y calidad de señal. Se mejora en la velocidad para transferir datos. La velocidad de conexión a Internet empieza a ser comparablemente como el de una fibra óptica. Se puede navegar utilizando dispositivos móviles de velocidad de mucho más que las otras generaciones. Se puede ver películas, partidos de fútbol, se puede en tiempo real, es decir, mientras se está jugando y con una calidad muy comparable a las de las televisiones. Pero luego de esto aparece el 5G o quinta generación de Internet, es la que nosotros vamos a pasar en este año. Y hay muchas televisiones, muchas instituciones que están diciendo que van a cambiar del 4G al 5G. ¿Y qué es el 5G? Es la implantación de la red móvil de quinta generación que cambiará la manera de las comunicaciones, multiplicará la capacidad de las autopistas, la información. O sea, con el 5G vamos a estar totalmente informatizados. Se va a tener un control absoluto de todas las cosas, Se podrán hacer operaciones quirúrgicas desde un extremo del planeta hacia otro extremo como si estuviera ahí. Se podría desplegar flotas de vehículos autónomos, coordinar trabajos sin estar presente del ser humano. Todo, absolutamente todo será controlado por este Internet 5G, que si Dios permite explicaremos un poco más acerca de este Internet, sus pros y sus contras, ¿no? Y veremos también si esta pandemia por la que estamos pasando es un ensayo o no para controlar la población mundial.
A partir de 2020 en adelante, ¿qué nos espera? Miren lo que nos espera de aquí en adelante, amados hermanos. ¿Qué nos espera? En primer lugar, la desaparición del dinero físico. Los gobiernos utilizarán dinero virtual, como el Bitcoin, por ejemplo, que es dinero virtual, o el Ethereum, o el Litecoin. O sea, el dinero que tenemos bajo nuestro colchón, el dinero físico, perderá su validez. No valdrá absolutamente nada, porque el dinero va a desaparecer. Y ustedes mismos se estarán dando cuenta, hoy en día, que cuando van a pagar, en la mayoría de los lugares, los supermercados, nos dicen que paguemos con tarjeta y no con dinero físico para evitar el contacto de las personas por lo que se está pasando. De esta manera es un modo de aprovechar para que más adelante el dinero físico desaparezca. Y así también poder ser mejor controlados. O sea, que estamos diciendo que pasaremos del Internet 4G al Internet 5G. Y el 5G es el más indicado para controlarnos juntamente con los ordenadores cuánticos. Miren lo que va a aparecer de aquí en adelante, hermanos. Y no en muchos años. No en muchos años lo que va a acontecer. El dinero va a desaparecer. Aparece 5G que nos van a controlar. Juntamente con los ordenadores cuánticos, que también tienen mayor capacidad de almacenamiento. La inteligencia artificial. ¿Y saben lo más preocupante, queridos? ¿Saben lo que es más preocupante? La implantación de un microchip en la mano o en la frente. Seguramente ustedes ya habrán escuchado que nos quieren implantar un microchip. Un microchip aquí en nuestra mano, aquí en este lugar o aquí en la frente, donde estén todos nuestros datos, donde estén toda nuestra información. Incluso ustedes habrán escuchado que hay en ciertos lugares han dado una tarjeta a las personas que han pasado el COVID-19 para saber que ellas han sido infectados y ya no están. Les darán una tarjeta de reconocimiento. Pues luego, de aquí en adelante, esa tarjeta va a ser quitada y será puesta en estos microchips. No sabemos cuándo, pero los elitistas están apresurando de una manera tremenda para que esto sea implantado ya. Quieren que sea ya. Y aquí en esos microchips que serán impuestos a la gente, aquí en la mano, aquí en la frente, van a tener toda nuestra información desde que nacimos. La fecha en que nacimos. Si hemos tenido enfermedades. De dónde venimos. ¿Qué hacemos? Va a estar ahí nuestra cuenta bancaria. Va a estar absolutamente todo. Todo. Y cuando presentemos esto, nuestra información va a aparecer en los ordenadores y nos van a tener controlados. Incluso queridos, van a saber si hemos tenido fiebre o no hemos tenido fiebre para confinarnos después de que todo esto suceda. Por eso digo, si esto del coronavirus no es un ensayo para lo que nos viene después. La humanidad de aquí en adelante va a cambiar para siempre. Seremos controlados como nunca antes hemos sido controlados. Si ya estamos, el gobierno de Murcia, de la región de Murcia, en este tiempo de confinamiento, nos tenían controlados. Sabían cuántos metros hemos caminado al día. Sabían dónde estábamos. ¿Qué estábamos haciendo? ¿A qué distancia nos estábamos desplazando? Sabían, queridos, nos tienen controlados. Seguramente en este momento saben que estoy aquí hablando de esto. Y lo saben, queridos, porque muchos de los videos cuando se hablan la verdad están siendo quitados. Están siendo censurados porque están haciendo daño, entre comillas, al Estado o a los gobiernos o a los que están detrás de todo esto. Entonces están censurando videos de los que se hablan la verdad y se dicen la verdad. Entonces estamos llegando en un momento tan crítico para la sociedad, para nosotros como iglesia. Si van a saber cuándo nosotros nos vamos a reunir, el momento que estemos en la congregación reunidos, van a saber cuántos estamos. ¿Cuántos estamos y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos compartiendo? O sea, esto va a ser tremendamente terrible para nosotros como iglesia. Ahora mismo lo está sufriendo China. China tiene un crédito social de 1000 puntos y seguramente luego será implantado aquí. Y esos 1000 puntos, de acuerdo a cómo se comporte un ciudadano chino, pierde o gana. Y si usted pierde
bajo 500 puntos de los 1000 que le da China, automáticamente deja de ser un ciudadano. No puede tener crédito, no puede tener hipotecas. Es como si fuera un rebelde del gobierno. Amados hermanos, y eso está pasando en China. Y no, usted no se sorprenda si nosotros con el tiempo también vamos a pasar exactamente igual. Igual. La sociedad está llegando a un tiempo como nunca antes lo ha habido en ser controlada por unos elitistas o por unas personas que están detrás de todo esto. Así que, amados, estemos preparados. Por eso dice el apóstol Pablo, no es tiempo de dormir. No es tiempo de que nosotros estemos desinteresados de esta verdad. Cristo viene, no sé cuándo, pero si Cristo no viene de aquí a 10 años, créanme, esta sociedad va a estar colapsada y hundida en las peores de las crisis nunca vistas. Mejor es decir, Señor, ven pronto y ayúdanos a predicar el verdadero evangelio, el evangelio del reino a las personas para que vengan a ti y te acepten como el único Señor de sus vidas y puedan cambiar. Queridos, no estoy diciendo esto para espantarnos, para asustarnos, sino para estar erguidos, como nos dijo Jesucristo. Y cuando estas cosas sucedan y vean, erguíos porque vuestra redención está cerca. Nos está diciendo el Señor, así que atentos iglesia, atentos iglesia, a no dormir, a ponernos las pilas, como se dice vulgarmente, para que cuando venga Cristo nos espere despiertos. Y aunque suframos persecución, aunque tengamos que escondernos para hablar de la palabra de Dios, que no nos importe y que Jesucristo nos encuentre, que nosotros seamos aptos para entrar en su reino. Entonces, ¿qué nos dice? Y veamos de esto que estamos diciendo. Ya Daniel lo dijo. Ya Daniel lo dijo, que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y porque también el Señor lo dijo, que antes de que Él venga por segunda vez sucederán todas estas cosas. ¿Y por qué el Señor quiere que sepamos todas estas cosas? Simplemente para advertirnos y para que estemos preparados para el día final, es decir, que estemos listos para cuando Él venga por segunda vez. Y si tal vez Cristo no viene aún, que no lo sabemos, pues Cristo nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de vivir, porque no sabemos si hoy mismo partiremos de este mundo y tendremos que rendirle cuentas. También nos pide el Señor que aunque Él no venga, nosotros vivamos como Él nos dice que tenemos que hacer, de una manera santa, para que cuando Él venga o tengamos que partir a su presencia, no nos encuentre ninguna falta. Así que hagamos caso a lo que nos dice Amós 4:12. Iglesia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Iglesia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Dios no quiere que pasemos una eternidad en el infierno. La gente se puede burlar y reírse, pero hermanos, estas palabras son verdaderas, porque lo dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. ¿Por qué Dios nos abrió conocimiento en estos tiempos? Para terminar, queridos, nos dice en Lucas 21, 34 y 36. Mirad, nos dice también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, es decir, que no se carguen con los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? Estos días que estamos pasando. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, nos está diciendo iglesia a nosotros, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. Estemos despiertos, amados hermanos, estemos despiertos, orando en todo tiempo, para que nosotros seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Si estamos viendo esto del COVID-19 y estamos asustados, porque hay mucha gente que no quiere salir de casa por miedo a que pueda ser contagiado,
Imagínense si esto nos causa tanto temor. ¿Qué va a venir el día de mañana? ¿Qué nos espera el día de mañana? Porque esta pandemia es el principio de otras pandemias sucesivas que vendrán y que tal vez sean más agresivas, que tal vez tengan un mayor índice de mortandad en las personas, en la que nosotros estemos preparados. Así que, queridos, quitémonos la glotonería, quitémonos la embriaguez, y no estamos hablando de comida o de borrachera, sino de los afanes de esta vida, de lo que tal vez nuestra mente está desviada a otras cosas y no agradar a Dios. Y velemos en todo tiempo, orando los unos por los otros, para que cuando venga el Señor nos tenga dignos de escapar de estas cosas, y que nosotros estemos de pie delante del Hijo del Hombre. Eso es, queridos. Así que, si el Señor permite, continuaremos la semana que viene con otros puntos que veremos, que nos confirma que este tiempo es cuando Jesucristo vendrá por segunda vez. Tan solo hemos visto un punto que nos dice que la ciencia aumentará como nunca antes lo ha hecho, y lo estamos viendo. La ciencia ha llegado a unos niveles que nosotros no conocemos. Solamente sabemos lo que nos permiten saber la ciencia, pero hay muchas otras cosas que están escondidas, ocultas, que nosotros no sabemos. Oremos, hermanos.